Ya, empezamos. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del tema de cetogénesis, que es el tema número 3 de la guía práctica. Y vamos a tener estas hojas para poder hacer los apuntes y las anotaciones. Muy bien. Le voy a dar la vuelta a la cámara. Y voy a tener estas hojas a modo de, como una pizarra, ¿no? Como un cuadro, y voy a ir anotando todo lo que vamos a ir avanzando de este tema de práctico, de la guía práctica de Bioquímica 2, que el tema número 3 habla de la cetogénesis, que implica la síntesis de los cuerpos cetónicos. Vamos a empezar hablando del proceso de la beta-oxidación, y luego vamos a ir hablando de la cetogénesis. Entonces, cetogénesis. Antes de la cetogénesis, tenemos que hablar un poquito de la beta-oxidación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que nosotros, aquí hay una, si nos acordamos, esta es la estructura de una molécula, estructura química de una molécula de ácido graso, ¿verdad? Que es tiene una cabecita que es polar y una cola que es anfipática. Este ácido graso, ¿de dónde viene en nuestro cuerpo? Viene a partir de los triglicéridos o triacilgliceroles. Estos triglicéridos pueden venir por la dieta gracias al transporte de los kilomicrones, ¿verdad? Por los kilomicrones en el intestino vienen por la dieta. O también pueden venir en el tejido adiposo y van a ser liberados del tejido adiposo en forma de triglicéridos, y estos triglicéridos se degradan y nos liberan ácidos grasos. Ese proceso se llama lipólisis, ¿verdad? Entonces pueden venir los ácidos grasos de lípidos saponificables, principalmente de los triglicéridos. Pero también pueden venir de ésteres de colesterol, de fosfolípidos, fosfacilgliceroles, qué sé yo. Tenemos un ácido graso. Este ácido graso que se puede liberar hacia la sangre de los triglicéridos tampoco puede estar solo, ¿no? Tiene que unirse a una molécula que lo va a transportar, que es la albúmina. Entonces, en la sangre, nosotros transportamos los ácidos grasos libres, entre comillas, unidos a la albúmina. O también lo transportamos en forma de triglicéridos en la sangre unidos a la VLDL. Muy bien, de esa manera vamos a poder. Entonces, estos triglicéridos van a ser degradados a ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a ingresar a la célula. Aquí vamos a dibujar una célula eh, cualquiera. Y cuando ingresan a la célula, este ácido graso va a sufrir ácido graso. Va a sufrir una serie de transformaciones, una serie de oxidaciones, ¿no? Se va a degradar específicamente en la matriz de la mitocondria, tiene que ingresar dentro de la matriz de la mitocondria. Para ingresar necesita de otro transportador, porque igual esta membrana mitocondrial es como la membrana muy parecida a la membrana lipídica citoplasmática, no permite el paso del ácido graso. Entonces, de un transportador, este transportador se llama carnitina. Y ya dentro de la mitocondria empieza a oxidarse, es decir, empieza a degradarse cada dos carbonos, dos carbonos, ¿ya? Y cada vez que dos carbonos se degradan, nos libera una molécula muy conocida que se llama acetilcoenzima A, la molécula de acetilcoenzima A. Muy bien. Esta molécula de acetilcoenzima dentro de la mitocondria, ustedes se acordarán que es el sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Y luego de entrar al ciclo de Krebs, libera energía, y esta energía es capturada por la cadena de transporte de electrones, que lo convierte en
ATP, ¿verdad? Es la función que tiene la degradación de los ácidos grasos que se llama beta oxidación y la lipólisis también. Hasta ahí todo bien, ¿no? Normalmente muchas células utilizan a los ácidos grasos como principal fuente de energía, pero cuando hay demasiada degradación, muchos ácidos grasos se están degradando, el ciclo de Krebs se va a saturar, ¿no? La ruta catabólica y el acetilcoenzima A sale de la mitocondria y al salir de la mitocondria, en el citosol, es atacado por enzimas citolíticas y ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a convertir en otras moléculas. Una de esas es la que vamos a avanzar en el tema hoy día, que son los cuerpos cetónicos. Entonces, ¿de dónde vienen los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos vienen a partir de la gran degradación de ácidos grasos, donde en las mitocondrias de nuestro cuerpo, de las células, pero específicamente de cuál célula, porque la beta-oxidación ocurre en muchas células, ¿no? Que tengan mitocondrias. Pero hay una célula que agarra el exceso de acetilcoenzima que ya no puede ingresar al ciclo de Krebs y lo convierte en cuerpos cetónicos, y ese es el hígado. El hepatocito es la única célula que puede sintetizar cuerpos cetónicos. Muy bien, entonces las mitocondrias hepáticas son las únicas que pueden convertir el acetilcoenzima proveniente de la beta-oxidación y generarnos cuerpos cetónicos. ¿Qué cuerpos cetónicos se generan? Tenemos nosotros en la cetogénesis tres cuerpos cetónicos que se generan: aceto, acetato, beta hidroxibutirato y la acetona. Ahí está. La acetona, que es el último cuerpo cetónico que se libera, son los únicos tres cuerpos cetónicos que existen en nuestro cuerpo. No hay que confundirnos. Este último, la acetona, no va a poder ser utilizado por nuestro cuerpo. De hecho, es peligroso y se va a eliminar por la respiración. Lo vamos a exhalar y el pulmón lo va a eliminar. Entonces, este no se utiliza. Estos otros dos sí se van a utilizar, el acetoacetato y el butirato. El hígado lo sintetiza, pero el hígado no lo puede utilizar, entonces lo libera hacia la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea, estos viajan libremente en la sangre, son considerados como ácidos orgánicos, derivados de ácidos grasos, ¿verdad? Y en la sangre viajan y llegan a todos los tejidos periféricos. Pueden ir al músculo, pueden ir al riñón, al intestino, al cerebro, al corazón, qué sé yo. Y van a las células periféricas. En esas células periféricas extrahepáticas van a ser capturados por las células y aquí adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Lo opuesto. En vez de la cetogénesis, la cetólisis. Aquí el cuerpo cetónico, este cuerpo cetónico que puede ser el acetoacetato o el beta-hidroxibutirato, también se llama 3-hidroxibutirato, se va a degradar, es una molécula pequeña, y nos va a generar acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima lo mismo, entra al ciclo de Krebs, luego de ir al ciclo de Krebs, libera energía y la fosforilación oxidativa nos genera ATP. Entonces, el cuerpo cetónico lo único que ha hecho el hígado es crear un medio de transporte energético que viaje por la sangre y llega a las células para satisfacer las demandas energéticas. ¿Esto cuándo va a ser realizado? Cuando disminuya el aporte de glucosa en la sangre, aumente la beta-oxidación y haya un gran metabolismo de cuerpos cetónicos. Hay muchas ventajas de los cuerpos cetónicos porque, a diferencia de los ácidos grasos necesitan de transportadores, ¿verdad? En forma de triglicéridos están atrapados y transportados en lipoproteínas, como kilomicrones, VLDL, o están libres, pero igual están transportados por la albúmina extracelular, intravascular, y por la carnitina intracelular dentro de la mitocondria.
Entonces, los ácidos grasos son moléculas solubles en agua, y al ser moléculas solubles en agua, son moléculas hidrofílicas, no como los triglicéridos que son hidrofóbicos o los ácidos grasos que son anfipáticos poco solubles en agua. Entonces, al ser solubles en agua, no van a necesitar de lipoproteínas, no necesitan ni de la albúmina. ¿Cuándo se van a producir los ácidos grasos? Por una excesiva beta oxidación, cuando aumente la beta oxidación. Porque si no, no hay producción de cuerpos cetónicos, solamente. ¿Y por qué se está produciendo una excesiva beta oxidación? Porque estos cuerpos cetónicos van a evitar en una hipoglicemia que se termine la glucosa. Entonces nos permite a nuestro cuerpo ahorrar glucosa. Muy bien, nos permite ahorrar glucosa. Por ejemplo, en ayunos prolongados, que tenga un paciente, que vamos a hablar bastante de esto, ¿ya? O en ejercicios intensos donde se esté terminando nuestras reservas de glucosa, el glucógeno, se activa la degradación de ácidos grasos y la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Y cómo nos van a ahorrar glucosa? Siendo combustible, siendo energía para, porque su función es esa, ¿no? Fuente energética para tejidos extrahepáticos. Estas son las 4 características que tienen que saberlas. Tejidos extrahepáticos. Muy bien. Entonces, cuando yo genero mucho cuerpo cetónico, en la sangre puede elevarse la cantidad de cuerpos cetónicos. Y cuando se eleva en la sangre, estoy hablando de una cetonemia. Cetonemia significa gran cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta, los cuerpos cetónicos, como les decía aquí, son considerados también ácidos orgánicos volátiles, ¿no? Pero a diferencia de un ácido graso, son pequeñitos, ¿no? Rápidamente se usa como energía rápida. Entonces, cuando hay gran cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque liberan estos ácidos, esos cuerpos cetónicos, hidrogeniones al medio. Cuando hay demasiado hidrogenión, ustedes se acordarán que el pH de la media, es decir, de la sangre, va a bajar. Entonces, normalmente su pH de la sangre, que si se acuerdan es 7.4, va a bajar. Y si baja, vamos a tener una acidosis. Y va a ser peligroso para el paciente. Para que no ocurra esto, sabemos que tenemos sistemas compensatorios, ¿no? El metabólico y el respiratorio. Entonces, nuestro sistema metabólico, el riñón, va a dejar pasar los cuerpos cetónicos hacia la orina y ahí se produce cetonuria. Cetonuria es cuerpos cetónicos en la orina. Normalmente no debería haber cuerpos cetónicos en la orina. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos en la sangre van a servir como fuente energética a las células. Pero cuando hay demasiado beta oxidación y hay un acúmulo de cuerpos cetónicos, entonces, que puede ser fisiológico o patológico, el riñón los deja pasar. Y ahí aparece la cetonuria. Muy bien, para evitar la acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? La acidosis metabólica. Una cetoacidosis. Acidosis por gran cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre. Ahora, ¿cómo yo voy a detectar o ver que mi paciente esté alterado sus cuerpos cetónicos de él y qué implicancia me va a denotar? Porque cuando yo hablo de cuerpos cetónicos en la orina, cetonuria, ¿qué voy a pensar? Estoy hablando de que es un desecho del metabolismo de lípidos, del metabolismo lipídico. Es un desecho que está viniendo por gran cantidad de cuerpos cetónicos que luego puede ser peligroso. Ahora, la forma, como les decía, de poder detectar, yo le pido un examen de laboratorio y puedo detectar esto. Que aquí nomás. ¿Qué prueba de laboratorio yo le voy a pedir para ver esto? El examen general de orina, que aquí se llama
EGO. El EGO es el examen general de orina que me va a dar una vista general de cómo se encuentra el riñón del paciente, analizando la orina. Entonces, sabemos que entre las funciones del riñón eh, tenemos lo que puede eliminar sustancias químicas no necesarias, por ejemplo, los medicamentos los va a poder eliminar, eliminación por la filtración glomerular, sustancias tóxicas para nuestro cuerpo lo va a poder eliminar y también tiene la capacidad de la filtración glomerular, justo lo que me interesa, que sustancias que están en exceso en la sangre y que pueden ser perjudiciales las puede eliminar también. Trata de eliminar sustancias que están en exceso. También nos ayuda a ver procesos infecciosos, porque en este examen sale si hay una infección urinaria, no sale de qué tipo, ¿no? Pero te sale para hacer otros exámenes más específicos, como un urocultivo, por ejemplo. Entonces, puedo ver también algunas patologías de acuerdo a qué incluye el examen general de orina, porque el examen general de orina tiene tres, ¿cómo se diría? Tres partes o tres fases. El examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Eso lo íbamos a hacer en la práctica, pero vamos a esperar a las clases presenciales para hacerlo, ¿no? Van a traer una muestra de orina. Generalmente se pide la primera orina de la mañana por ser la más concentrada, pero en este caso estos pacientes no necesita estar en ayuno el paciente para nada, ¿no? Puede comer normal, puede tomar agua, no nos interesa su estado de nutrición, nos interesa cómo está la orina. Entonces, para eso tiene que ser una orina, una retención en la vejiga de por lo menos 5 o 6 horas, ¿no? Y tiene estas partes. En el físico, yo puedo ver en el laboratorio, vamos a ver y anotarlo, el color. Un color normal es amarillo claro. Cuando cambia, puede cambiar a una diversidad de colores desde rojo, verde, azul, negro, café, rojizo. Diferentes colores que ya me indican que ya hay una alteración, ¿no? Cada color me indica diferente. Olor, el olor característico de la orina es sui generis, que significa propio de la misma orina, un olor característico que nadie más tiene. Y cuando cambia el olor, puede ser un olor fétido, ¿no? Cuando es una infección terrible, o ligeramente fétido, cuando es peor, es pútrido, ¿no? El olor nos puede indicar bastante. El aspecto igual, porque normalmente el aspecto de una orina es límpido, ¿no? Una orina limpia, pero puede ser opalescente, ligeramente opalescente o sumamente turbio, y allá nos va a indicar que está teniendo muchos sedimentos, ¿no? El paciente. El pH, que normalmente el pH de la orina es ácido por nuestro metabolismo, nos va a indicar eso, y la densidad para ver también el estado de hidratación o deshidratación que tenga el paciente. Luego también se realiza, y lo vamos a realizar, cuando hagamos esta práctica, la parte química. Ahí se toma unas tiras, son unas tiritas reactivas que cada uno tiene aquí unos taquitos con diferentes colores. Lo ponemos a la orina y cuando cambian estos colores nos indica la presencia o la ausencia de algún metabolito. Entonces, ¿qué nos puede identificar? Nos puede identificar hemoglobina, que es si hay sangre, si hay presencia de sangrado en la orina, que nos puede indicar muchas patologías, desde hemorragias internas, infecciones que causan eh, hematuria, por ejemplo, tuberculosis, nos puede indicar sangrados gástricos, nos puede indicar muchas cosas. El examen de presencia de sangre no debe haber en la muestra de orina. Leucocitos también, porque si hay presencia de leucocitos, que se puede reportar una cruz, dos cruces, tres, cuatro, así, nos indica procesos infecciosos. Uy, mi batería. Nos puede indicar también acá, ¿qué más? De leucocitos, glucosa, nos indica proteínas, nos puede indicar presencia de bilirrubina. Todo esto no debería estar presente en una orina normal, ¿no? Y cuerpos cetónicos.
Todo debería ser negativo, negativo, negativo. Cuerpos cetónicos también normalmente debe ser negativo, negativo, negativo. Y eso es lo que estamos hablando hoy día de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, ¿qué me van a indicar? Cetonuria. Entonces, cuando yo tengo cetonuria, ¿qué quiere decir? Que antes el paciente tenía cetonemia. Y eh, acá las cetonurias se lo indica en cruces también. Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Siendo una cruz el inicio de una cetosis. La cetosis por sí solo no es ni patológico ni beneficioso, simplemente te indica una cetosis, que el paciente ha dado un estado de cetosis, que significa que el paciente tiene cetonemia y cetonuria. Esta cetosis puede ser a veces fisiológica y o puede ser a veces patológica. Fisiológica, como les mencionaba, ayunos prolongados. Cuando no estamos alimentándonos bien, se activa la beta-oxidación y la síntesis de cuerpos cetónicos. Vómitos también podría ser que cuando vomitamos perdemos glucosa. Entonces ahí se activa la beta-oxidación. Dietas cetogénicas. Hay personas que buscan entrar a un estado de cetosis. En este caso, para ellas es beneficioso. Porque logras entrar a un estado de cetosis. Cetosis. Cuando disminuye la ingesta de carbohidratos, menos de 40 gramos por día aproximadamente. Y aumentas la ingesta de ácidos grasos también, ¿no? Saludables, obviamente, ¿no? En ese caso, en un paciente que entra en estado de cetosis, más fácilmente va a empezar a degradar los ácidos grasos, más rápidamente. Entonces empiezan a adelgazar. Son unas dietas también, que si se lo hace de manera correcta y el paciente no tiene una enfermedad de base, entonces es beneficioso también. Personas embarazadas normalmente tienen hipoglicemias y presentan una leve cetosis, una cruz nada más. Cuando ya es cruces, ya es una cetosis avanzada, confirmada, que ya nos está indicando alerta, ¿no? Cuidado, mejor bajar esto. Lo que se llega a tres cruces ya es una cetoacidosis. La cetoacidosis, eso sí ya es patológico, patológico. ¿Y qué patologías? Un paciente, por ejemplo, con anorexia. Eso es anoréxico, tiene o bulímico y que está devolviendo la comida y ha perdido mucha cantidad de proteínas, ha perdido cantidad de carbohidratos, ácidos grasos y es un problema también psiquiátrico, ¿no? O también un paciente diabético, la diabetes mellitus, principalmente tipo 1, un paciente diabético descompensado o no tratado, como la glucosa no puede ingresar dentro de las células, ¿no? Porque no tiene insulina o porque hay falla en los receptores, entonces manda el mensaje a que le traigan ácidos grasos. Y gran movilización de ácidos grasos promueve la cetogénesis, ¿verdad? Entonces eso es peligroso. Eh, y cuerpos cetónicos cuatro cruces ya es una cetoacidosis descontrolada. El paciente está al borde de la muerte, es terrible, eso hay que tratar inmediatamente, se le interna, se le va controlando su cetonuria cada cierto tiempo para que vaya bajando con un tratamiento de acuerdo a la patología que va a tener el paciente. Si es diabetes mellitus, hay que inyectarle insulina, ¿no? Por ejemplo, en un diabético tipo 1. Entonces, para eso me sirve, yo tengo que saber diferenciar la cetosis, si es patológica o si es fisiológica en el cuerpo. Eso sería la grabación, el tema de hoy de cuerpos cetónicos. Me olvidaba algo más, no hemos hablado del examen microscópico, que bueno, ahí la orina que se va a recolectar, se lo pone en un tubito, lo vamos a poner, se centrifuga y el sedimento va a quedar aquí abajo, se saca una gotita del sedimento, se pone al portaobjetos con un cubreobjetos, se lleva al microscopio y ahí vamos a poder anotar todo lo que veamos de la orina. Ahí me va a poder decir si hay presencia de bacterias, ahí están las bacterias moviéndose, células, leucocitos,
células epiteliales, cristales, algún daño mayor del riñón. Entonces, el examen general de orina incluye físico, químico y también el microscópico me va a confirmar alguna patología de acuerdo a qué cristal ha salido. Hay cristales de uratamorfo, oxalato de calcio, hay muchos diferentes tipos de cristales, cilindros, también presencia es grave en mi paciente. Entonces, eso sería el examen general de orina, más enfocados, pero a la determinación de cetonuria, ¿no? Porque nuestro tema de día es la cetogenia. Eso sería todo por este tema número 3. Nos veríamos la siguiente clase con su repaso de este tema y su trabajo práctico grupal de cetogenia. Listo.